Lección Divina del cuarto domingo de Pascua, Domingo del Buen Pastor. Evangelio de San Juan 10, 11 a 18. 21 de abril de 2024. Jesús es el buen pastor. Oratio. Y recuerden que la oración debe acompañar la lectura de la Sagrada Escritura, para que Dios y el hombre hablen juntos. Porque, le hablamos cuando oramos, lo escuchamos cuando leemos el dicho divino. San Ambrosio. Señor Jesús, envía tu Espíritu, para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la palabra, escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente, a fin de que, también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros, que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Lección. Estas son las cosas que Dios nos ha revelado por su Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 1 Corintios 2, 9 al 10. Del Santo Evangelio según San Juan 10, 11 a 18. Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla, y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un momento de silencio orante, para que la voz del Verbo resuene en nosotros. Indicaciones para el discernimiento. El Evangelio de este cuarto domingo de Pascua nos trae la parábola del buen pastor. Por esto, es llamado Domingo del Buen Pastor. En algunas parroquias, se celebra la fiesta del párroco, pastor del rebaño. En el Evangelio de hoy, Jesús se presenta como el buen pastor, que ha venido para que todos tengan vida, y vida en abundancia. Juan 10, 10. Jesús dice que muchos se presentaban como pastores, pero eran en realidad ladrones y salteadores. Hoy sucede la misma cosa. Hay personas que se presentan como pastores, pero en realidad, en vez de servir, buscan sus propios intereses. Algunos de ellos tienen un modo de hablar tan suave y hacen una propaganda tan inteligente que consiguen engañar a la gente. En el curso de la meditación de la lectura,
tratemos también de estar atentos a las imágenes que Jesús usa para presentarse a la gente como un verdadero y buen pastor. Meditación. La meditación es, sobre todo, una búsqueda. El espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana, para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2705. Esta parábola, vista desde el ambiente religioso del Dios del Sinaí, en el cual creció Jesús, es totalmente novedosa, e incluso vista por muchos connacionales de Jesús como una irreverencia, por la presentación que hace de Dios como un ser que, ante los extravíos de su criatura, el hombre, se deja llevar más de un sentimiento de amor y de inmensa compasión que de un deber de perfecta justicia. Aunque también los dichos de los profetas abundaban en expresiones de amor y de perdón, los contemporáneos de Cristo Jesús pensaban que una idea de Dios caracterizado más por la compasión que por la justicia era una idea imperfecta e incluso irrespetuosa. Durante más de 20 siglos de historia del cristianismo, los hijos de la Iglesia hemos visto en esta parábola la expresión de máxima misericordia del Dios encarnado, a causa del amor que tiene por el pecador arrepentido. Es gracias a esta parábola que los leprosos del Espíritu hemos comprendido que nuestra autosegregación del seno de nuestra Madre la Iglesia no es ni eterna ni definitiva, gracias a que el Divino Redentor se ha puesto en camino desde la eternidad, para liberar el gran tesoro de Dios que son las almas y que se le habían perdido. La redención del género humano no es el esfuerzo de Dios por reparar su perfectísima justicia, sino la máxima manifestación del amor de Dios, que se pone en camino desde la eternidad, para ir en busca de las pobres almas que se le habían perdido, y que ya yacían en manos de las grandes bestias que son sus propios pecados. Con esta parábola, Jesús deja muy en claro que, en los nuevos tiempos de Dios, el Mesías Rey, se caracterizará más por ser Salvador y Redentor, que por ser Rey heredero del gran Rey David. El nuevo reino mesiánico tendrá como sus más grandes comensales a personas que se convirtieron en el más grande triunfo de Dios, por haber sido arrebatadas al reino de las tinieblas que había hecho de ellas, ovejas extraviadas y lepra de la Iglesia. Contemplatio. La contemplación es la oración del Hijo de Dios, del pecador perdonado, que consiente en acoger el amor con el que es amado, y que quiere responder a él, amando más todavía. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2712. Una vez más, la contemplación del amor y de la misericordia, como principal atributo de Dios, para nuestra época borrascosa, le viene de la presencia activa y materna de María Santísima durante los últimos 43 años. ¿Cuántas veces desde los años 80 hasta nuestra época, hemos escuchado a María Santísima, diciéndonos que lo que la llevó a bajar del cielo con su cuerpo glorioso, luminoso, esplendoroso, e inmortalidad, ha sido el infinito amor de Dios por las almas, cuyo rescate, su Hijo Jesús pagó a tan alto precio? La presencia de María Santísima en esta tierra, por un tan prolongado tiempo, no se puede explicar si no es como un acto del infinito amor de Dios, por sus ovejas perdidas, que después de haber entrado en el redil santo, se salieron porque nunca habían conocido el amor de Dios, y se perdieron en lugares tenebrosos, viviendo en la más triste soledad, y la más grande hambre y sed de aquella paz que ya tenían asegurada, pero que jamás habían experimentado. Nuestra Madre del Cielo las encontró sumidas en la más grande vivencia de dolor que toda alma experimenta cuando se aleja de su Creador. Ella tomó sobre sus maternos brazos a esta pobre hija enferma que es la Iglesia,
y la introdujo en el lugar que ella había convertido, previamente, en el confesionario del mundo, y allí obtuvo que los ministros de su divino Hijo, la medicaran y la sanaran con el sacramento del perdón y de la misericordia, que de ser combinado con el arrepentimiento sincero, constituye el paso decisivo para renacer nuevamente del agua y del Espíritu, y para regresar al redil santo que es la Iglesia. Oración final. Señor Jesús, te damos gracia por tu palabra, que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones, y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros como María, tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la palabra. Tú que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Propósito de esta lección divina. Todo bautizado, de alguna forma, es pastor, en su hogar, en su comunidad y en toda actividad con los demás. Ante Jesús Eucaristía, ofrecerme como pobre instrumento, para acercar a otros al buen pastor, y pedir especialmente por los sacerdotes.